Pueden tomar sus asientos. ¿Cuántos están contentos en esta preciosa noche? No se nota, hermano, no se nota. ¿Cuántos están contentos en esta noche? Eso, y ahí como que les voy creyendo un poquito. Les invito a abrir la Biblia en el libro de Jeremías 29, verso 13. Pero como está buena la Biblia, va a leer un poquito antes. Pero especialmente es el 29:13, amén. Dice la palabra de Dios: porque yo sé los pensamientos que tengo acerca de vosotros, dice Jehová. Pensamientos de paz y no de mal, para darles el fin que esperáis. Entonces me invocaréis y vendréis y oraréis a mí, y yo os oiré. Y me buscaréis y me hallaréis, porque me buscaréis de todo vuestro corazón. Y seré hallado por vosotros, dice Jehová. Y haré volver vuestra cautividad y os reuniré de todas las naciones y de todos los lugares a donde os arrojé, dice Jehová. Y os haré volver al lugar de donde os hice llevar. Nos vamos a enfocar en el 13, que dice: y me buscaréis y me hallaréis, porque me buscaréis de todo vuestro corazón. Amén. Amén. Vamos a hablar un poquito sobre un encuentro con Dios. ¿Cuántos quisieran un encuentro con Dios? La verdad, la plena, la nape. Sería chévere, ¿no? Sería lindo un encuentro con Dios. Yo desde pequeña había escuchado que mi papá, él estuvo un tiempo en la cárcel, y dice que estando en la cárcel, entre todos los presos, hubo una vez que o sea, la cárcel no tenía techo. Hasta ahora creo que hay lugares que no tienen techo. Dice papá que una vez se abrieron los cielos y vieron una ciudad hermosa, que vieron algo que nunca en su vida habían visto, pero qué hermosa ciudad. Y yo escuché ese niño: papi, pero y grabaron, tomaron fotos, ¿qué hicieron? No, mira, no había nada para tomar fotos, estábamos encerrados. Ay, Dios mío, pero yo crecí con eso, y cómo fue, y cómo era la ciudad, y qué se veía, y vio a Dios, y vio a los ángeles, qué hubo, qué más. Creció en mí esa hambre, esa sed por Dios, de conocer a Dios, de tener un encuentro con Dios. Y desde pequeña venía escuchando las maravillas que Dios había hecho a través de mi papá, a través de mi mamá. Entonces, que eran cosas muy lindas, cosas que ellos comentaban, que yo les escuchaba, pues las conversas de niños por acá, y mi papá vaya conversando con mamá, y hablando que la gloria de Dios se vio, se movió, y Dios hizo esto, Dios hizo lo otro. Y yo crecí escuchando la palabra de Dios, escuchando las cosas que Dios había hecho. Y eso en mí produjo hambre, deseo de conocer a Dios. Yo no sé ustedes aquí cuántos han venido escuchando también la palabra de Dios. De pronto algunos vienen escuchando la palabra de Dios desde niños, otros ahora desde más grandes, otros capaz que nunca escucharon la palabra de Dios. Pero bueno, déjame contarte que ese Dios del que hablamos o del que habla la Biblia es un Dios más real que tú y yo, porque Él es primero que tú. Y nosotros partimos de esa tierra y Él sigue siendo Dios. Antes de que tú y yo existiéramos, Él ya era. Él es. Ese Dios poderoso nos creó, nos formó desde el vientre de nuestra madre. Ese Dios es tan poderoso que nuestra mente no alcanza a comprender lo grande y lo maravilloso que es Dios. Pese a que Él nos ha dado un tanto por ciento bien elevado de mentalidad y de cerebro para poder desarrollar, y muchos lamentablemente no lo desarrollamos en su totalidad, pero aunque lo desarrollemos en nuestra totalidad, no podríamos comprender la grandeza del Dios de la Biblia, la grandeza de Dios que creó los cielos y la tierra, la grandeza de Dios que te creó a ti, te formó en el vientre de tu mamá, la grandeza de Dios que te ha librado de la muerte muchas veces, aunque tú ni cuenta te hayas dado.
es nuestro papá. Es nuestro Dios tan maravilloso, y a lo largo de la Biblia y a lo largo de la historia podemos escuchar maravillas, proezas, milagros que ese Dios grande y poderoso ha hecho. Amén. Yo creo que si les preguntara a algunos de ustedes dirán, yo sé, Dios hizo esto en mi vida, hizo esto en mi familia, Dios lo hizo, ¿verdad? Podemos llenarnos de fe al escuchar lo que Dios ha hecho en otras personas. Podemos escuchar, yo he escuchado un poco los testimonios, de Benigni, el testimonio de Catherine Kuhlman, un poco del testimonio de Casbuna, grandes predicadores, un poco el testimonio de los pastores Rodríguez, del pastor Moisés Montoya, de nuestro pastor. Hemos escuchado las cosas, los encuentros que ellos han tenido con Dios. Oiga, Dios también quiere encontrarse contigo. Dios también quiere encontrarse contigo. Y ahorita es tan fácil y sencillo, porque dice, me buscaréis. La cuestión está en ti. ¿Quieres buscarlo? ¿Quieres buscarlo? Pero de verdad quieres buscarlo, Él se va a dejar hallar. Vemos en la historia de la Biblia personas, hombres que tuvieron un encuentro con Dios, y les voy a hablar fácilmente, rapidito, de... así no me cuál era. Uno de ellos era Jacob. Hemos escuchado mucho de la historia de Jacob. Pues la vida de Jacob pues inició de una manera desde su vientre luchando con su hermano, porque ya había una bendición, un decreto, una palabra para él, pero desde el vientre de su madre pues venía luchando, como quien dice, peleando por su bendición, ¿no? Venía, entonces le tocó luchar y le tocó mentir, y le tocó volverse un engañador y todo lo que ninguno de nosotros quisiéramos volvernos en la vida. Pero lamentablemente en la vida a veces nos volvemos cosas que no queremos por lograr nuestros objetivos. Eso no está bien. Pero sin embargo, para aquel que ha venido luchando en su vida a su manera y ha terminado haciendo cosas que a Dios no le agrada por lograr sus objetivos, déjame decirte que hay una esperanza todavía para ti. Hay una nueva historia todavía para ti. La historia que Dios tiene de tu vida es totalmente diferente a la que tú te imaginas, a la que tú piensas, a la que tú crees o a la que tú esperas. ¿Sí? Jacob era un hombre así. Entonces cuenta la Biblia, que dice que Jacob, por robar la bendición era de él, pero tuvo que robarla. La bendición de su hermano, la primogenitura, luego su papá iba a morir, le bendijo y él tuvo que robar, se pasar por su hermano, y bueno, ya conocen un poco la historia y se ponen. Entonces dice la Biblia que este Jacob iba huyendo, hubo un decreto de muerte, su hermano le dijo, te voy a matar. Como que espérate que no esté mi papá y te mato, o tú vuelves y yo te mato. Es como peleas de terreno, yo no sé aquí si hay, pero en la costa hay bastante peleas de terreno, Dios mío. La gente ni siquiera compra los terrenos y se pelean por terrenos ajenos, por herencia. Ni siquiera hicieron nada por esa tierra y se están peleando, papá y mamá todavía ni mueren y ya se están peleando por esas tierras. Entonces, ojalá que así fuera, pero las cosas de Dios, ¿no? Entonces, se pelean por tierra, se pelean por terreno. Prácticamente algo parecido hizo Jacob, tuvo que robar su herencia pese a que era de él. Había la palabra de bendición para él. Entonces tuvo que huir. El hermano le prometió que lo iba a matar. Se imagina la frustración y el miedo con bendición y todo, pero tuvo que huir. Pero dice que en el camino él tuvo un encuentro con Dios, una experiencia. Jacob lo vemos en la Biblia que anteriormente diga, ay, Jacob iba a la iglesia, Jacob era un hombre santo. Ustedes no vamos a leer, en ese tiempo ni Biblia había, congregación no había, hermanos de la iglesia no había. La Biblia habla de su papá, de su mamá, él y su hermano, y por ahí los siervos, no habla de más nada, pero ya hablaba de la existencia de Dios. Ya había un Dios que los había formado y les había dado una promesa, una bendición. Entonces la Biblia dice que cuando Jacob iba huyendo, tuvo un encuentro, una experiencia con Dios. Dice que estaba prácticamente, se descansó, se acostó, puso su cabecera en una piedra. Esa piedra representa a Jesucristo. Descansó en ese momento. Y dice la Biblia que cuando él estaba descansando, él veía cómo ángeles bajaban y ángeles subían. Tuvo una experiencia sobrenatural. Eso es un encuentro
encuentro con Dios, una experiencia sobrenatural. Dice que veía una escalera que iba de la tierra al cielo, bendito sea Dios, papá. dice la Biblia que Dios habló con Jacob, o sea, se quedó todo sorprendido, era atónito, nunca se imaginó tener esa tremenda experiencia, pero la tuvo. Él no la buscó, él la tuvo. ¿Sí? Jacob estaba detrás de la bendición, más no de la experiencia con Dios. Pero Dios vino a él. ¿Sí? Prácticamente Dios lo encontró a Jacob. Y la vida de Jacob cambió porque Jacob le dice, si tú me bendices, ese lugar le cambió el nombre, se llamaba Luz, se cambió a Betel, casa de Dios, puertas del cielo. Si tú me bendices, tú serás mi Dios. Tú serás mi Dios. Para Dios era tan importante que Él sea Dios de Jacob. Porque Dios puede haber dicho, a mí, si yo veré si te bendigo o no, a mí no me importa si me ves como o no como tu Dios, al final yo soy Dios. Pero a Dios le importó, le interesó la vida de Jacob. Que Jacob le dice, si tú me bendices, tú serás mi Dios. Y yo, ok, yo te voy a bendecir porque yo quiero ser tu Dios. Déjame decirte en esta noche que el Dios de Jacob, el Dios de la Biblia, que creó los cielos y la tierra, también quiere ser tu Dios. También quiere ser mi Dios. ¿Sí? Depende de ti, de mí, que diga, sí, Señor, ven a mí, sé mi Dios. Sé mi Dios. Porque a veces estamos en la iglesia y creemos en Dios, pero Él no es nuestro Dios. A veces le decimos papá, pero Él no es nuestro papá. A veces le decimos Señor, pero más Él no es nuestro Señor. A veces le decimos amigos, pero más confiamos en los amigos de afuera que en nuestro Dios. En estos días conversaba yo algo con Dios y le decía, Señor, ¿pero por qué? Y Dios me decía, es así conmigo. Lo tienen todo en mí, no necesitan buscar a nadie más. ¿Por qué lo hacen? ¿No ven que me lastima? Yo me quedé, wow, Señor, o sea, es terrible, tremendo. A veces el dolor que le causamos a Dios cuando confiamos más en los demás antes que en Él mismo. Él es papá, Él es Dios, Él es el Señor, en Él lo tienes todo. Él es la fuente de agua viva, Él es la roca, Él es la vida eterna. Él es salvación, Él es la luz, Él es el que te alumbra, Él es el Señor de los señores, Él es el Rey de reyes, Él es el Dios de los dioses, no hay nadie más como Él. No hay nadie más grande que Dios, no hay nadie más potente que el Señor, no hay nadie quien te ame más. Y tu vida no es tan importante para los demás como lo es para aquel que murió en la cruz del Calvario. Tu vida es tan importante para Dios, tu vida es tan importante para Él. Y este fue el primer encuentro que tuvo Jacob y Dios lo bendijo, pero luego le tocaba regresar. Pero cuando Jacob regresó tenía miedo después de muchos años y con una familia bien grande. Y dice la Biblia que en la noche, un día antes, una noche antes de que se encontraría con su hermano, que le tenía un decreto de muerte, Jacob tuvo miedo, prácticamente una depresión, y se apartó en esa noche a clamar, a buscar, a tener un encuentro con Dios. Y esta vez ya no Dios vino, Él fue a donde Dios. La primera vez Dios viene cuando te hablan de Jesús, cuando te invitan a la iglesia, cuando te hablan de Cristo, el Señor viene y te visita. Pero llega un momento en que te toca a ti ir al encuentro con Él. Entonces el primer encuentro de Jacob fue en Betel, pero el segundo encuentro de Jacob fue un momento de depresión. En ese momento Jacob fue a buscarlo a Él. En ese momento Jacob provocó un encuentro con Dios. Él fue a tener un encuentro con Dios. Y vemos que Dios vino a su encuentro. El ángel de Jehová vino a su encuentro. Y el clamor de este era: bendíceme. Seguía detrás de la bendición, ¿no? Seguía detrás de la bendición. Pero Dios no se rehusó a bendecirlo. Dios lo bendijo. El problema de Jacob estaba en su nombre. En el encuentro con Dios, Dios le cambió el nombre. Amén. Amén. En el encuentro que tú tengas con Dios, el primero es para salvación y vida eterna. Amén. Somos salvos, somos redimidos. Has creído en el Señor Jesús. Le has entregado tu vida y tu corazón a Él. Bueno, eso es porque Él vino a buscarte. Él quiso tener un encuentro contigo, pero ahora te toca a ti tener un encuentro con Él. En el segundo encuentro Él te cambia el nombre. Ya no te vas a llamar más Jacob.
Ahora te vas a llamar Israel. Tan fácil y sencillo estaba el problema. Uno, si no lo lee, uno no lo cree. Si uno no lo lee, uno jamás se daría cuenta que el problema estaba en el nombre. Cuidado con tu nombre. Cuidado con el nombre que tienes. Rompe ataduras, rompe ligaduras, rompe maldiciones en el nombre que te han puesto. A veces nos ponen nombres por vírgenes, por santos, por algún difunto que le gustaba a papá o a mamá y nos pusieron un nombre por ellos. Rompe esa maldición, quebranta eso, que no te alcance a ti. Y sin embargo Dios te da un nombre nuevo. Y el nombre nuevo no esperes que Dios de María te llame, te cambie Marta, no. Que si quieres cambiarte de registro civil anda, pero no. Es más como, por decir, a Pedro. Pedro tenía otro nombre. Su nombre significaba endeble. Y Jesús vino y le cambió el nombre. O sea que también había problema en el nombre de Pedro, por lo visto. Le dice, no te vas a llamar más Simón. Te vas a llamar ahora Pedro, piedra, Petra, fuerte. Alguien fuerte. Amén. Alguien fuerte. Digan conmigo, alguien fuerte. Amén. Israel, el siervo, el escogido de Dios. Es un nombre nuevo. Yo no sé cómo te llamas hoy en día, de pronto Marta, Cecilia, si no, Marta, Julia, ¿cómo te llamas? ¿Cómo te llamas? Pero Dios tiene un nombre nuevo para ti. De pronto hoy tu vida a causa de tu nombre eres una persona débil o insensata o imprudente. O eres una persona que vienes arrastrando maldiciones, arrastras muerte, vienes arrastrando ataduras, compromisos de tus padres. ¿Qué nombre tienes? ¿Cómo te caracterizas? Hay personas inseguras a causa de su nombre. O por el nombre que les puso el enemigo a través de la gente. Es que este es bruto. Es que este no vale para nada. Es que ¿cuándo vas a entender? Es que cuando tienes esa mente, ese cerebro lleno de ¿qué? Oye, que en el mundo la gente sí maltrata. Aún los padres maltratan a sus hijos en palabras, los maldicen. Es que eres testarudo, es que eres torpe. ¿A cuánto yo no sé ustedes dijeron? Me dijeron alguna de ellas. Sí, el enemigo quiere marcarnos a su manera. Y uno crece y uno le cree la mentira al diablo. Sí, es que yo soy torpe, es que yo soy bruta, es que no puedo, es que mi mente no me da. Si ven esos nombres no, Dios no los quiere. Y puedes decirle, Señor, cambia mi nombre en esta noche. Necesitas un encuentro con Dios. Y en ese encuentro con Dios, Dios te va a cambiar el nombre. Ya no te vas a llamar Jacob, engañador, usurpador. Te vas a llamar Israel, mi siervo, mi sierva, mi escogido. ¿Sí? En quien he puesto mi contentamiento, mi alegría. Ya no te vas a llamar endeble. Ahora te vas a llamar piedra, fuerte, duro. ¿Sí? Son cosas que Dios hace. Necesitamos un encuentro con Dios. Jacob tuvo un encuentro con Dios. Otra persona que tuvo un encuentro con Dios fue Samuel. Samuel no buscó a Dios, Dios lo buscó a Samuel. Dios es un caballero, el primero viene y nos busca, luego espera que nos lo busquen. Samuel no hizo nada para que Dios lo buscara. La historia de Samuel es que su mamá era estéril, no podía tener hijos. Y su mamá era afligida por la otra mujer de su marido. O sea que en ese tiempo no era pecado, mucho pecado tener 2, 3 mujeres. No se alegren, no te arrepientas. En ese tiempo, no en en ese tiempo. Gracias a Dios fue de verdad, amén. ¿Cómo haríamos eso, no? Dios mío, Jesús. Ay, Padre. Eso lo predico en otro tema. Es la cuestión, yo no me imagino eso. Pero resulta que el Cana, se llamaba así el hombre, tenía a su esposa Ana. Era su esposa. Pero esta era estéril, no le podía dar guagua, hijo. No podía tener una descendencia, una generación. Se consigue otra mujer que se llama Penina. Penina sí puede tener hijos y tuvo muchos hijos. Pero entonces se le empezó a subir el ego a Penina y empezó a molestar. Otra palabra ahí. Pero empezó a hacerle la vida imposible a Ana. Y a Ana pues le dolía. Porque en ese tiempo, el no poder tener un bebé o dar a luz era una maldición. Era algo terrible en ese tiempo. Hoy en día ya es una bendición, y si no las mujeres mismas sí, ¿verdad? Hoy en día, que más bien hoy en día usan protección, hoy en día se ligan,
hoy en día se cuidan con tal de no tener hijos. No, en ese tiempo las cosas eran diferentes. Las mujeres sí querían tener hijos. Yo hubiera crecido en ese tiempo, hermano. La cuestión es que dice la Biblia que Penina le hacía la vida imposible a Ana. Y Ana ya estaba cansada, estaba afligida, estaba deprimida. Y dice que esta se fue, oró a Dios, clamó a Dios. Y Dios le respondió. Al año tuvo su bebé. Él esperó que su bebé ya dejara de tomar la teta, haciendo la chichi, como le quieran llamar. Ya su niño ya estaba grandecito, ya podía alimentarse solo, ya podía comer solo. Y ahí vino esta mujer y le cumplió la promesa a Dios, porque era que si ella tenía un bebé, este bebé se lo iba a dedicar a Dios, se lo iba a dar a Dios. Y es hermoso porque ella lo hizo así, cumplió su palabra. Dios mío, yo de mamá no creo. Padre, la gloria me dice, Señor, yo me retracto, mi hijo. Pero ¿por qué? Porque en ese tiempo Ana quería un bebé y tenía que ir a dejar a su bebé al templo, no iba a dormir con él, no lo iba a poder cuidar. Hermanos, es terrible situación. No estamos preparados para ese tiempo. Sin embargo, Ana fue una mujer de palabra. Lo prometió y lo hizo, así que duro de haber sido. Yo creo que por un ratito Ana lo debe haber dudado, yo creo que sí. Si él lo debe haber dudado, hermanos, no crean. Pero cumplió y fue a dejar a Samuel al templo. Samuel desde niño creció en la casa de Dios. Y yo más o menos calculo que Samuel era un adolescente o de niño adolescente cuando tuvo un encuentro con Dios. Así que el encuentro con Dios también es para los niños. El encuentro con Dios es para los adolescentes. El encuentro con Dios es para los jóvenes, para los adultos y para los ancianos. Digan amén. 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 El encuentro con Dios es para todo aquel que le busca. Y el que le busca, le va a encontrar. En este caso, Samuel ministraba a Jehová, ministraba en la casa, pero yo me imagino que Samuel nunca se imaginó oír la voz de Dios. Nunca se imaginó oír la voz de Dios hasta que Dios vino al encuentro con él y le llama Samuel, Samuel, Samuel. Samuel pensaba que era el sacerdote y no lo podía creer. El sacerdote le dice, no hijo, yo no te he llamado. Samuel dice, bueno, es que estoy loco, ¿qué pasa? Bueno, me voy a ir. O capaz que Samuel dijo, no, el Señor está loco, que me está llamando y para nada, está jugando conmigo. Pero resulta que dice la Biblia que este sacerdote le dice, ve, cuando Dios te vuelva a llamar, dileme aquí está tu cielo. Y Samuel así lo hizo. Dios vuelve a llamar, Samuel. ¿A cuánto le gustaría que Dios los llame por nombre? Ay, qué lindo un día de esto que estemos volviendo y Dios nos llame. Si no, Matías. Con miedito arropado pies y cabeza. ¿Y qué fue? Escuché mal. ¿Qué? Matías. Ay, Jesús, sí, ¿verdad? Qué lindo. O a las niñas, en estos días Dios les llame. ¡Wow! Es una bendición. Entonces dice la Biblia que en ese momento Samuel tuvo un encuentro con Dios, no porque lo haya buscado, sino que porque Dios vino a encontrarse con Samuel. Vemos en la vida actual, vemos como mucha gente, Dios viene, nos busca, Él nos busca, Él nos busca. A la iglesia ahora, ayuda, vigilia por las almas y todo, las almas no vienen a Cristo hasta que viene Dios y venga para acá. Dios mismo viene al encuentro a buscarte. Si tú estás aquí, no es porque tú has querido, tú no te lo imaginabas. Es porque Dios vino a tu encuentro, es porque alguien tuvo que hablarte de Dios alguna vez. Porque escuchaste la palabra de Dios algún día. Y ahí fue Dios que te llamó por tu nombre. Ay, Dios vino directamente a ti, a tu vida, te llamó. Esa es la historia de Samuel. Samuel fue un profeta, el único profeta que fue ungido durante todos los días de su vida. La atmósfera de la ciudad donde habitaba Samuel era una atmósfera ungida. Era un lugar diferente a todos los lugares. Lo que tú y yo podemos hacer cuando Dios nos visita. Tu casa, el lugar donde tú estás, donde estudias.
en medio de tus amistades, en medio de tu familia, algo tiene que cambiar. Cuando Dios viene y te visita, y esto que hablamos de la primera visita, cuando Jesús viene a tu corazón, empieza la locura del Evangelio. A todo el mundo quieres decirle que eres cristiano, y si no puedes decir, te coges la Biblia y te vas por la Biblia en media calle, que todo el mundo vea que eres diferente. Cuando uno está enamorado de Jesús, cuando uno recién recibe a Dios, cuando uno recién es visitado por Jesús, uno como que, ay, conocí a Cristo, ay, no, es que yo no voy allá porque ahora soy cristiano, me voy a la iglesia porque voy a alabar a mi Señor, voy a Cristo, y tenemos ese gozo, esa alegría, estamos enamorados del Señor. Amén. Porque vino y nos visitó. Pero resulta que los tiempos, el afán, los problemas, las situaciones de la vida hacen que ese amor como que se apague. Hace que esa alegría, el gozo de la salvación, vengo es ese. Y por algo Dios dice, vuelve ese amor. Necesitamos otro encuentro con Dios. Ahora necesitas tú ir a donde Él y decirle, Señor, necesito yo ahora un encuentro contigo, necesito encontrarme contigo. ¿Sí? Necesito encontrarme contigo, que me unjas todos los días de mi vida hasta que me vengas a ver. Otra persona que fue ungida fue el apóstol Pablo. Pablo no iba en busca de Dios, Dios vino en busca de Pablo. Amén. Dios vino en busca de mí, díganlo ahora. Vamos, 1, 2, 3. Dios vino en busca de mí. Amén, que no se olvide eso. Dios vino en busca de cada uno de ustedes. Dios vino en busca de Pablo. Pablo mandaba matar a la gente, a los cristianos. Pablo perseguía a los cristianos. Pablo era terrible, era perverso. Iba a buscar permiso para poder atentar contra la iglesia de Cristo. Los cristianos le tenían miedo a Pablo, no lo querían ni ver. Sabían que era terrible si alguien se encontraba con Pablo, Pablo de una lo mataba. A veces nosotros hemos sido así. ¿Cuántas veces en el mundo alguna vez dijimos, yo a la iglesia ni loca? No, si sos cristiano. No, yo para ser como ellos. No, si son el mismo diablo. También perseguimos alguna vez a la iglesia. También perseguimos alguna vez a los cristianos. Mírense ahora, hermano. Mírense ahora, hermano, y mírense bien. Porque lo que Dios hizo en Pablo también lo hizo con ustedes. El mismo que atacaba a la iglesia ahora anunciaba el evangelio. Pablo tuvo un encuentro, o mejor dicho, Jesús tuvo un encuentro con Pablo. Vino Jesús al encuentro con Pablo, se le apareció, le habló. ¿Por qué me persigues? Y Pablo le dijo, ¿pero cuándo? ¿Cómo? Bueno, es que estás persiguiendo a la iglesia. Si tú persigues a la iglesia, me estás persiguiendo a mí. ¿No ves que es la novia? Tiene el Espíritu Santo. Él y yo somos uno solo. La iglesia y yo somos uno en Cristo. Amén. Bueno, ¿por qué me persigues? Y Pablo se quedó aterrorizado y ciego. Y después de ese encuentro, Pablo cambió. El encuentro con Dios cambia tu nombre, cambia tu historia, cambia tu vida, cambia tu entorno. Un encuentro con Dios puede cambiar muchas cosas más que algunas hemos experimentado y algunas otras todavía no las sabemos. Necesitamos un encuentro con Dios. A estos se les hizo como que más fácil en esta parte porque es Dios quien vino al encuentro con ellos. Ya nosotros tuvimos un primer encuentro, ¿verdad? Hablemos un poquito del segundo encuentro con Dios. Cuando habla la Biblia dice, me buscaréis. Piensen un ratito, ¿a qué se refiere la Biblia cuando dice, me buscaréis? ¿Acaso solo se trata de ir a la iglesia? ¿Acaso solo se trata de no perdernos ni un culto? ¿Acaso solo se trata de orar, de ayunar, de vigilar? ¿Acaso solo se trata de eso? No, hermanos, no solo se trata de eso. Se trata de una relación con Dios. Ya Dios te provocó una vez a ti, ahora tú provócalo a Él. Provoca a Dios a tener un encuentro contigo. Lo vas a encontrar, lo vas a encontrar. Algunos van a de pronto llegar a la casa y ¡pam! Dios te visitó y te cambió. A otros de pronto van a demorar un poquito más, porque Dios tiene que pulir ciertas cosas. Pero será tu experiencia con Dios, será tu trato con Dios, será tu cambio en Dios, será lo que Dios quiere hacer y manejar en tu vida, contigo.
Entonces, cada uno de nosotros necesitamos ese encuentro con Dios. Necesitamos provocar a Dios. Cuando hablamos de buscarlo a Dios, es la intimidad con Él. Es una relación en confianza con Dios. Es algo mucho más allá con Dios. Cuando yo escuchaba a papá que decía que el cielo se abrió y todo eso produjo esa hambre, esa sed en mí de conocer quién era Dios. A través de las alabanzas yo escuchaba el poder de Dios que abrió el mar, derrotó a sus enemigos, de que derribó por medio de David al gigante. Escuchaba que Dios proveyó agua en el desierto, que a veces no llovía y Dios hacía llover, que a veces no había caminos y Dios abría caminos. Yo venía escuchando eso y en mi corazón yo decía, es que en Dios hay mucho más. Y yo me aburría yendo a la iglesia, porque siempre como que escuchaba lo mismo y las mismas canciones. Pero dentro de mí yo decía, tiene que haber algo diferente. Es que no se trata, yo decía, ¿cómo vamos a ir solo? O sea, que toda la vida del cristiano es solo ir a la iglesia, orar y ya. Yo dentro de mí, aún siendo una niña, yo decía, tiene que haber algo más. Tiene que haber algo más. Y después de pelearme con muchos hermanos cristianos, porque era bien peleada, hermana, después de pelearme con muchos de ellos, después de conversar y meditar con muchos de ellos, del por qué vivimos así, por qué somos así, si Dios es grande, Dios es nuestro papá, Dios es todo para nosotros, ¿por qué el creyente a veces tiene que vivir tan triste, tan afligido? ¿Por qué a veces el creyente tiene que vivir enfermo? ¿Por qué a veces el creyente tiene que vivir así? O sea, yo le decía, pero no, si nuestro Dios es grande, es poderoso, no se nota que tenemos a Dios, no se nota, no se refleja a Dios, algo está pasando, algo está mal, ¿qué estamos haciendo? Y claro, yo decía, el día en que esté grande, el día en que esté, bueno, no fue necesario, Dios me empezó a usar desde los 12 años, empezó a enseñarme y a levantarme. Y o sea, es lo más hermoso que yo le agradezco a Dios, porque qué lindo poder decir, desde pequeña crecí en los caminos de Dios. Qué lindo decir, no le servía el diablo, no le servía el mundo. Para mí es una bendición decir, jamás en mi vida he entrado a un antro o un lugar de esos. Jamás en mi vida toqué esos lugares, nunca me llamaron la atención. Mi vida se la dediqué a Dios, qué hermoso. Y aún cuando empecé a los 12 años aproximadamente a buscar a Dios hasta los 14, para mí se me había hecho que mi vida la había desperdiciado en mi niñez. Porque yo hubiera querido servirle a Dios desde pequeñita, yo hubiera querido desde 3 añitos que me pongan a cantar. Me da una desesperación que de pronto mis padres no me hayan pulido en el Evangelio. Yo ya a los 12 años hubiera sido una tremenda predicadora. Me dolía en el alma no haber conocido a Dios de más pequeño y yo decía, algo tiene que cambiar. Y eso fue el primer encuentro, cuando el Señor me mostró su amor, su salvación y su perdón. Primer encuentro, Él vino hacia mí. Yo no lo busqué, Él vino hacia mí. Con el mensaje de salvación, no alguien me predicó, porque ya se supone que era de la iglesia. Un libro encontré de la escuela bíblica y en ese libro hablaba de la muerte de Jesús. Y decían que los romanos habían matado a Cristo. Y yo empecé a odiar a los romanos. Y yo decía, ¿por qué mataron a Jesús? Y quería odiarlos y quería tenerlos enfrente para darle a golpe. ¿Por qué mataron a Jesús? ¿Por qué mataron a mi Señor? ¿Por qué lo hicieron? Y cuando yo sigo leyendo el libro, dice que era necesario. Yo digo, ¿cómo que era necesario? Bueno, y la Biblia dice que Jesús vino como hombre, Jesús no vino como Dios. De ley, si Jesús no moría, nosotros no éramos salvos. Y si Jesús se quedaba en la tierra, iba a envejecer y no podía estar en todo tiempo a la vez porque era humano. No era omnipresente. Y yo digo, ok, voy entendiendo la situación. Era necesario que Jesús muera, que bueno, y entonces, pero la Biblia empieza, ese libro y dice que nos dejó el Espíritu Santo. Y yo digo, wow, nos dejó el Espíritu Santo, no estamos solos, no estamos huérfanos, lo decía ahí, tenemos el Espíritu Santo. Y empiezo a querer tener una intimidad, una relación con Dios. Esa fue la salvación, ese fue el encuentro de salvación. ¿Cuál ha sido el encuentro que tú has tenido con Dios? También te predicaron el Evangelio, recibiste a Cristo, ahora estás contento, estás en la iglesia. ¡Qué chévere! Hay más, hay más, hay más en Dios. Yo veía cómo oraban por los enfermos en vez de sanarse se morían. Me enojaba eso, me enojaba. Yo decía, pero ¿dónde están los milagros de Dios? ¿Dónde está el Dios de la Biblia? Porque empecé
Bueno, fuera de otras cosas que Dios empezó a poner en mí, voy a hacer todo lo que tú dices en tu palabra. Vamos a ver, yo quiero ver si tú eres real, si Dios existe. Yo quiero conocerte, yo quiero tener un encuentro contigo, hermanos. A mí me costó. La primera vino a mí, pero la segunda lo busqué yo a Él. Y esa fue dura, porque yo pensé que algo había en mí, que yo tenía algo, por lo cual Dios no me quería, por lo cual Dios no me amaba, por lo cual Dios no quería nada conmigo. Yo veía cómo Dios tocaba, el Espíritu Santo tocaba a otras personas menos a mí. Yo sufría, yo lloraba y decía que hay en mí que no te gusta, que hay en mí que no te agrada, que tengo yo, ¿por qué no haces en mí lo que hacen los demás? ¿Cuándo lo vas a hacer? Y pasé buscando, hermano, y yo no lo encontraba, yo ya me estaba retirando, más bien, decía, ya Dios no hace nada conmigo, ya no viene, no quiere. Pero yo le decía, aunque sea un día antes de morir, manifiéstate, aunque sea un día antes de que yo muera, ven a mí, yo quiero conocerte, yo quiero saber cómo es ese Dios de la Biblia. Yo sufrí, hermano, por ese encuentro y espero que ustedes también, porque el momento en que tengamos el encuentro con Dios, nuestra vida va a cambiar para siempre y es lo que ustedes y yo necesitamos, tener un encuentro, un contacto con Dios. En tiempos antes de Jesús era difícil porque Jesús no había muerto, por tanto había un velo, había algo que impedía que tú te acerques a Dios confiadamente. Pero después que vino Jesucristo, ese velo se rompió y tú y yo tenemos acceso a Dios directamente a través de Jesucristo. Y si tú ya recibiste a Cristo en tu corazón, bueno, tienes acceso a Dios directamente. Con más confianza entra a Él y dile, Señor, aquí estoy, déjame conocerte más. Quiero un encuentro contigo, ven acá. Háblame, hermanos. Para mí era imposible que Dios hablara. Para mí era imposible que Dios sanara. Para mí era imposible. La fe empezó a menguar. La fe en mí empezó a menguar. Yo decía, claro, Dios sana a través de un doctor. Claro, Dios sana a través de la medicina. Yo ya no creía en milagros. Nunca pues había visto uno hasta ahí. Papá contaba que al intentar dispararlo varias veces, el arma se les quedaba encasquillada y la bala no salía. Y por misericordia de Dios él vivía, pero era papá, no yo, era la experiencia de mi papá, no la mía. Y yo decía, ¿dónde está el Dios de papá? ¿Dónde está ese que lo libró de la muerte? ¿Dónde está? Yo lo quiero conocer. Prácticamente, ¿dónde está el Dios de la Biblia? ¿Dónde está el Dios de los apóstoles? ¿Dónde está el Dios de los discípulos? ¿Dónde está el Dios que se predica? Yo también lo quiero conocer. Y quiero que eso también te lo lleves tú. Dios es más real de lo que tú y yo creemos y pensamos Él es verdadero. Y Él quiere tener un encuentro contigo para cambiar la historia de tu vida, cambiar el rumbo que hay en ti. Buscaba yo de Dios. Tenía una Biblia de tanto leerla. Me peleaba con la gente por causa de predicarle a un Cristo que todavía yo no había visto. Pero les anunciaba y un día me topé con algo tan fuerte y yo dije, Señor, yo no voy a hablar de ti hasta que yo no te conozca. Le dije, yo no voy a hablar del Espíritu Santo hasta que yo no te conozca. Y cuando venían a hablarme del Espíritu Santo, yo decía, no, hermano, yo no voy a hablar de él porque yo no lo conozco. Yo no quiero, pero yo iba a mi casa a las 9 de la mañana, me arrodillaba y le decía, Señor, si tú eres real, manifiéstate a mí.